día de hoy vamos a reaccionar a un video que trata sobre teorías conspirativas del Vaticano. Este video que vamos a ver es del canal Dr. Alex y se llama El iceberg oscuro del Vaticano, explicado misterios, teorías y secretos. Así que hoy vamos a ver esta teoría de qué secretos oculta el Vaticano. Bueno, yo estoy muy emocionada por ver este video, la verdad. Mientras vemos el video aprovecho a cenar, pues no comí. Pero estoy manija de ver el video porque la verdad no tengo ni idea de cuáles son estos secretos. O sea, aposta que, mirá que de teorías conspirativas medio me sé alguna. O sea, tengo idea, poner la teoría conspirativa de los reptilianos, de la Antártida. Los reptilianos que vimos el martes pasado. Estamos en temporadas de teorías conspirativas y el martes pasado vimos reptilianos. Bueno, del Vaticano no sé nada, más que lo que hacen los curas, que ya sabemos lo que hacen los curas, que los mandan de un pueblo a otro. Más que eso, no sé. Así que vamos a reaccionar a este video, chicos. El iceberg oscuro del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es uno de los lugares más influyentes y misteriosos del mundo. Durante más de 2000 años, este pequeño estado ha sido el centro del poder espiritual de la Iglesia Católica, pero también un lugar rodeado de secretos, conspiraciones y episodios oscuros de la historia. ¿Pero por qué entre archivos secretos y antiguos, conspiraciones? reliquias ¿Por qué? sagradas y acontecimientos que han marcado a millones de personas, han surgido historias que mezclan religión, política y misterio. En este iceberg les explicaré algunos de los misterios más curiosos, polémicos y oscuros relacionados con este lugar. Mariam. Bienvenidos al oscuro iceberg de la Ciudad del Vaticano. ¿La Biblia del infierno? ¿Qué es eso? La Ciudad del Vaticano es el país independiente más pequeño del mundo y se encuentra completamente rodeado por la ciudad de Roma, en Italia. Este pequeño estado tiene una superficie de aproximadamente 44 hectáreas, lo que lo convierte en el territorio soberano más reducido del planeta. El Vaticano se convirtió oficialmente en un estado independiente el 11 de febrero de 1929, cuando se firmaron los pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Este acuerdo puso fin a un conflicto que había comenzado en el siglo XIX después de la unificación italiana. A pesar de su tamaño, el Vaticano es uno de los... Mis propiedades abarcan más espacio. Ese aparato... Chiquito el Vaticano, es el país más chiquito del mundo. centros religiosos más importantes del mundo, ya que allí reside el Papa, líder de la Iglesia Católica. Dentro de sus muros se encuentran lugares históricos como la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos y numerosos edificios administrativos. También mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países, lo que demuestra que incluso el país más pequeño del mundo puede tener una enorme influencia a nivel global. El Archivo Secreto del Vaticano, actualmente llamado Archivo Apostólico Vaticano, es uno de los archivos históricos más importantes del mundo. Fue organizado formalmente en 1612 por el Papa Pablo V, aunque muchos de los documentos que contiene son mucho más antiguos. Este archivo guarda una enorme colección de documentos relacionados con la historia de la Iglesia Católica y con eventos importantes de la historia mundial. Entre sus documentos se encuentran cartas de papas, decretos, informes diplomáticos, registros de concilios y correspondencia con importantes figuras históricas. Algunos de estos documentos incluyen información sobre el juicio contra Galileo Galilei, registros del proceso contra los caballeros templarios y correspondencia con líderes políticos de diferentes épocas. Durante mucho tiempo, el acceso a estos archivos fue extremadamente limitado, lo que dio origen a numerosas teorías sobre secretos ocultos dentro del Vaticano. Claro, ¿qué tendrán esos archivos? El Banco del Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de Religión, es la institución financiera encargada de gestionar los fondos de la Iglesia Católica. Fue fundado en 1942 durante el pontificado del Papa Pío XII. A diferencia de los bancos tradicionales, su función principal no es ofrecer servicios financieros al público, sino administrar. El Banco del Vaticano, la guita que debe manejar. Y sí, los archivos, todos esos libros y archivos que tiene el Vaticano tienen cosas importantes de la humanidad y de la historia de la humanidad, y sin embargo no se pueden compartir. Administrar los recursos de la Iglesia,
donaciones religiosas y fondos utilizados para actividades caritativas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, a lo largo de las décadas, esta institución ha estado involucrada en varios escándalos financieros. Uno de los casos más conocidos ocurrió en los años 1980, cuando el banco fue vinculado indirectamente con el colapso del Banco Ambrosiano, uno de los mayores escándalos financieros de Italia. Este caso incluyó acusaciones de fraude, lavado de dinero y conexiones con organizaciones criminales. Entre los rumores más extraños relacionados con el Vaticano, existe una historia que parece salida de la ciencia ficción. Se trata del cronovisor, un supuesto dispositivo que permitiría observar acontecimientos del pasado como si se tratara de una especie de máquina del tiempo. La historia comenzó a difundirse en la década de 1960, cuando el sacerdote italiano Pellegrino Ernetti afirmó haber participado en la creación de este aparato. Y según sus declaraciones, el cronovisor funcionaba captando las ondas de luz y sonido que los eventos del pasado habrían dejado en el ambiente. De acuerdo con Ernetti, el dispositivo permitió observar momentos históricos como antiguos discursos de Roma e incluso escenas relacionadas con la vida de Jesucristo. También aseguró que existían imágenes de la crucifixión de Jesús obtenidas mediante esta tecnología. Sin embargo, con el tiempo se dijo que el proyecto fue cancelado porque una máquina capaz de observar el pasado podría ser demasiado peligrosa. Aunque nunca se presentaron pruebas reales de su existencia, algunas teorías aseguran que el cronovisor no fue destruido y que podría seguir oculto en algún lugar dentro del Vaticano. Capaz A pesar de los existe, avances le de la ciencia y la funcione. medicina moderna, la Iglesia Católica continúa reconociendo oficialmente la práctica del exorcismo, un ritual religioso que busca expulsar supuestas entidades demoníacas del cuerpo de una persona. En el Vaticano existe incluso una tradición de sacerdotes especializados en este tipo de rituales. Uno de los exorcistas más conocidos fue Eso el es verdad. sacerdote italiano Gabriele Amort, quien durante años trabajó como exorcista oficial de la diócesis de Roma. Eso es verdad. Según sus declaraciones, llegó a realizar miles de exorcismos a lo largo de su vida. El Vaticano también ha tenido casos relacionados directamente con papas. Por ejemplo, en 1982, el Papa Juan Pablo II realizó un exorcismo a una mujer llamada Francesca Fabrizi, quien afirmaba estar poseída. Después de la sesión, la mujer declaró sentirse liberada de la supuesta influencia demoníaca. Un clona. Y a dormir. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo El II atentado. sufrió un atentado mientras saludaba a la multitud en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Durante la audiencia pública, un hombre llamado Mehmet Ali Aka, un ciudadano turco, disparó varias veces contra el Papa. 2 de las balas impactaron en Juan Pablo II, causándole heridas graves en el abdomen y en la mano. El Papa fue llevado de inmediato al Hospital Gemelli en Roma, donde los médicos lograron salvarle la vida después de una larga cirugía. El atacante fue arrestado inmediatamente por la policía italiana. Aunque Mehmet Ali Aka actuó solo durante el ataque, con el tiempo surgieron teorías sobre posibles conspiraciones internacionales relacionadas con el atentado. Un hecho que llamó mucho la atención ocurrió en 1983, cuando Juan Pablo II visitó personalmente a su atacante en prisión y decidió perdonarlo. Este gesto fue interpretado por muchos. No sabía eso, que él atacó a su propio... Ay. No sabía esto de que él fue a visitar a su propio atacante. No sabía que había ido a la cárcel a ver al que sí lo perdonó. Ah, mirá, no sabía. Como una muestra de reconciliación No, ven que me falta lore del Vaticano, ¿eh? No sabía. y perdón dentro de la fe cristiana. La Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica durante la Edad Media, con el Ay, la Inquisición. Ay, la gente que la Iglesia Católica ha matado. Ay, Dios mío. Igual, perdón, pero si todos lo saben, qué horror la Inquisición. Si todos lo saben, lo de ir a perdonar a su atacante no es ningún secreto del Vaticano, si es sabido. objetivo de investigar y castigar la herejía, es decir, las creencias consideradas contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia. Uno de los tribunales inquisitoriales más conocidos fue la Inquisición española,
fundada en 1478 por los reyes Fernando e Isabel, con autorización del Papa. Su función era identificar a personas sospechosas de practicar religiones prohibidas o ideas consideradas heréticas. Los tribunales inquisitoriales tenían amplios poderes para investigar, interrogar y juzgar a los acusados. En algunos casos, se utilizaron métodos de tortura severos para obtener confesiones. Las penas podían incluir confiscación de bienes, prisión o incluso ejecución. Durante varios siglos, la Inquisición operó en diferentes partes de Europa y también en territorios coloniales. Sin embargo, con el paso del tiempo, su influencia comenzó a disminuir. Finalmente, estas instituciones fueron abolidas en el siglo XIX, aunque su historia sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos y debatidos en la historia de la Iglesia. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares organizadas por reinos cristianos de Europa durante la Edad Media, con el objetivo de recuperar territorios considerados sagrados en el Medio Oriente, especialmente la ciudad de Jerusalén. El inicio de estas campañas se remonta al año 1095, cuando el Papa Urbano II hizo un llamado durante el Concilio de Clermont para que los cristianos de Europa viajaran a Tierra Santa y ayudaran a recuperar esos territorios que estaban bajo control musulmán. Miles de caballeros, soldados y peregrinos respondieron al llamado y comenzaron lo que se conoce como la Primera Cruzada. En 1099, los cruzados lograron capturar Jerusalén después de un largo conflicto. Sin embargo, el control cristiano sobre la región no duró para siempre, ya que durante los siglos siguientes se realizaron varias cruzadas más. En total, se suelen contar 8 grandes cruzadas entre los siglos XI y XIII. Estos conflictos tuvieron enormes consecuencias tanto religiosas como políticas, y aunque fueron impulsados por motivos religiosos, también estuvieron influenciados por intereses territoriales, económicos y de poder. Pero las batallas que ha impulsado la religión. Los 3 secretos de Fátima son una serie de mensajes que, según la tradición católica, fueron revelados por la Virgen María a 3 niños pastores en 1917 en la localidad de Fátima, en Portugal. Los niños se llamaban Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Ellos afirmaron haber visto a la Virgen en varias ocasiones, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, y durante esas apariciones dijeron haber recibido 3 mensajes secretos. El primer secreto mencionaba una visión del infierno, mientras que el segundo hablaba de la importancia de la fe y advertía sobre futuras guerras si la humanidad no cambiaba su comportamiento. El tercer secreto fue el más misterioso, porque permaneció guardado durante décadas en el Vaticano. Finalmente, fue revelado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, y describía una visión simbólica sobre persecuciones contra la Iglesia. A pesar de su publicación, algunas personas creen que el Vaticano podría no haber revelado el mensaje completo, lo que ha provocado numerosas teorías y especulaciones a lo largo del tiempo. Mira. La Cruz de San Pedro, también conocida como cruz invertida, es un símbolo que muchas veces se asocia erróneamente con el satanismo. Sin embargo, su origen dentro del cristianismo tiene un significado muy diferente. Según la tradición cristiana, el apóstol San Pedro, considerado el primer papa de la Iglesia, fue condenado a morir crucificado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, durante la persecución de cristianos ordenada por el emperador Nerón. La historia cuenta que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Por esa razón, la cruz invertida se convirtió en un símbolo relacionado con la humildad del apóstol. Sin embargo, en la cultura popular moderna, especialmente en películas y música, la cruz invertida empezó a asociarse con el satanismo o con una oposición al cristianismo. El escándalo de Batilix en 2012 se desató con la filtración de documentos secretos que implicaban a la Santa Sede en corrupción y chantajes a obispos homosexuales. El periodista Gianluigi Nussi publicó cartas de Carlo Maria Viganò exponiendo actos corruptos en la Iglesia, por lo que los documentos desataron luchas internas por el poder, la transparencia financiera y amenazas a Benedicto XVI. Luego de esto, la investigación interna liderada por cardenales reveló casos de chantaje y escándalos sexuales. Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, fue arrestado por filtrar información, y Benedicto XVI, en respuesta, expresó tristeza por la mala imagen de la Santa Sede.
Gabriele fue condenado pero recibió perdón del Papa, y aunque el Vaticano criticó la cobertura mediática, el escándalo contribuyó al clima que precedió la renuncia de Benedicto XVI en 2013. El escándalo dañó la imagen del Vaticano. ¿Por qué es tan resonado el Papa Benedicto XVI? Que me suena de acá. Benedicto XVI, Benedicto XVI, Benedicto XVI. ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo? Y ocurrió poco antes de la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013. Durante varios años, algunos cajeros automáticos, instalados dentro del Vaticano, permitían realizar operaciones utilizando latín como idioma. Estos cajeros pertenecen al Instituto para las Obras de Religión, conocido comúnmente como el Banco del Vaticano. Cuando los usuarios introducían su tarjeta, podían seleccionar diferentes idiomas para realizar la operación, entre ellos el latín. Las instrucciones aparecían traducidas con frases como «introduce la tarjeta» o «elige la operación», todo escrito en latín. Aunque hoy en día la mayoría de las comunicaciones del Vaticano se realizan en varios idiomas modernos, el latín sigue siendo el idioma oficial de la Santa Sede. La Orden de los Caballeros Templarios fue una organización militar y religiosa fundada alrededor del año 1119 durante la época de las Cruzadas. Su objetivo principal era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Durante varios años los templarios acumularon gran riqueza e influencia en Europa, pero con el tiempo surgieron rumores de que la orden podría haber descubierto secretos antiguos en Jerusalén, posiblemente reliquias sagradas o documentos perdidos relacionados con la historia del cristianismo. Estas teorías han llevado a que algunas personas piensen que el Vaticano y los templarios podrían haber compartido información o secretos importantes. Sin embargo, la relación entre ambos terminó de forma dramática cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la persecución de los templarios en 1307, acusándolos de herejía y otros crímenes. Finalmente, en 1312, el Papa Clemente V decidió disolver oficialmente la orden. A lo largo de los años, han surgido teorías que relacionan al Vaticano con el estudio de vida extraterrestre. Aunque muchas de estas historias forman parte de teorías conspirativas, la Iglesia Católica sí ha mostrado interés en la astronomía desde hace más de un siglo. El Observatorio Vaticano fue fundado oficialmente en 1891 por el Papa León XIII, con el objetivo de demostrar que la Iglesia apoyaba el desarrollo científico, pero con el paso del tiempo, parte de sus instalaciones se trasladaron a Arizona, en Estados Unidos, donde las condiciones permiten observar mejor el cielo. Allí se encuentra el Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano, inaugurado en 1993, que se utiliza para estudiar galaxias, estrellas y meteoritos. Las teorías comenzaron cuando algunos científicos del observatorio afirmaron que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana. Incluso el astrónomo del Vaticano José Gabriel Funes declaró en 2009 que si existieran otros seres inteligentes en el universo, también serían parte de la creación de Dios. Estas declaraciones alimentaron muchas... ¿La teoría del Big Bang es de un sacerdote católico? No sabía eso. Especulaciones en Internet, donde algunas personas creen que el Vaticano podría estar investigando fenómenos extraterrestres o incluso ocultando información sobre posibles contactos. ¿Qué es cerca? Debajo de la ciudad del Vaticano existe una extensa zona subterránea. Las catacumbas del Vaticano. Llena de estructuras antiguas, conocidas como catacumbas y cementerios históricos. Estas áreas forman parte de una antigua necrópolis romana que se desarrolló alrededor de la colina del Vaticano durante los primeros siglos del Imperio Romano. Las excavaciones arqueológicas, realizadas entre 1939 y 1949, revelaron numerosos mausoleos, tumbas y pasillos subterráneos que pertenecían a diferentes épocas de la antigua Roma. Entre los hallazgos más importantes se encuentra una zona que muchos investigadores creen que podría estar relacionada con la tumba del apóstol San Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús y considerado el primer papa de la Iglesia. Debido a su importancia histórica y religiosa, gran parte de estas áreas subterráneas permanece restringida al público, y solo pequeños grupos de visitantes pueden acceder a ciertas zonas mediante visitas guiadas especiales. Estas estructuras antiguas han dado origen a numerosas historias y teorías sobre túneles secretos,
reliquias escondidas y pasajes ocultos bajo el Vaticano. El Papa Juan Pablo I, cuyo nombre real era Albino Luciani, fue elegido como líder de la Iglesia Católica el 26 de agosto de 1978. Sin embargo, su pontificado duró muy poco tiempo. Solo 33 días después de haber sido elegido Papa, el 28 de septiembre de 1978, fue encontrado muerto en su habitación No. dentro del Palacio Apostólico del Vaticano. La causa oficial anunciada por la Santa Sede fue un infarto al corazón ocurrido durante la noche. Pero a pesar de esta explicación, la muerte repentina del Papa generó muchas teorías y sospechas. Uno de los aspectos que más Además, llamó la atención... 33 días igual que Jesús. ¿Jesús no murió o resucitó en 33 días? fue que no se realizó una autopsia, lo que alimentó rumores y En 3 especulaciones. días. Algunos autores sugirieron que Juan Pablo I estaba planeando reformas importantes dentro del Vaticano, especialmente relacionadas con las finanzas del Banco del Vaticano, lo que habría provocado conflictos internos. Aunque nunca se encontraron pruebas que confirmaran estas teorías, la muerte de Juan Pablo I sigue siendo uno de los episodios más misteriosos en la historia moderna del Vaticano. Uno de los episodios más extraños de la historia del Vaticano ocurrió en el año 897 y es conocido como el Juicio al Cadáver o Sínodo Cadavérico. Este extraño evento ocurrió cuando el Papa Esteban VI ordenó juzgar al antiguo Papa Formoso, quien había muerto el año anterior. El cuerpo de Formoso fue desenterrado de su tumba y llevado a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, para enfrentar un juicio oficial. Pero Durante el proceso, el cadáver fue vestido... ¿Cómo que llevaron el cadáver a un juicio? ¿Cómo que llevaron el cadáver a un juicio, amigo? Pero si estaba muerto. Nah, esta gente está re chipeada, amigo, no. Están locos, boludo, están locos. con las vestiduras papales y sentado en un trono, mientras se le acusaba de haber ocupado el papado de manera ilegal. Un diácono fue encargado de responder en nombre del cuerpo. Finalmente, el tribunal declaró culpable al papa fallecido. Un hombre fue encargado de responder en nombre del cuerpo. Una baranda. Como castigo, su papado fue anulado. Se le arrancaron 3 dedos de la mano con los que realizaba bendiciones, y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. No, pobre chavo. Uno de los No. misterios más inquietantes relacionados con el Vaticano ocurrió el 22 de junio de 1983, cuando una joven llamada Emanuela Orlandi, de 15 años, desapareció en Roma. Emanuela era No. hija de un empleado del Vaticano y vivía dentro de la ciudad del Vaticano con su familia. Ese día, salió de su casa para asistir a una clase de música en el centro de Roma, pero nunca regresó. Poco después, comenzaron a surgir llamadas anónimas que afirmaban tener información sobre su paradero. Algunas teorías incluso dijeron que su desaparición podría estar relacionada con el Banco del Vaticano, con grupos criminales italianos o con conflictos políticos de la Guerra Fría. A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones y se han abierto nuevas líneas de búsqueda, incluso dentro del propio Vaticano. Sin embargo, después de más de 40 años, el destino de Emanuela Orlandi sigue siendo un misterio sin resolver. No, pero qué raro en el Vaticano. La historia que de la desaparezca papisa una Juana persona. es una de las leyendas más extrañas relacionadas sea, con el Vaticano. Si el Vaticano es un país, para entrar o salir del país tenés que presentar documentos, un montón de cosas. ¿Cómo te llevas una persona? Es muy raro que desaparezca una persona en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano. Para entrar o para salir tenés que presentar papeles, tenés que como entrar y salir de un país. O nunca salió de ahí. Según este relato, una mujer habría logrado convertirse Hola, en papa Luca. haciéndose Hola, pasar por un JC, hombre ¿cómo durante la andan? Edad Media. La leyenda cuenta que esta mujer, conocida como Juana, era muy inteligente y tenía un gran conocimiento de teología, por lo que para poder estudiar y participar en la vida religiosa, decidió disfrazarse de hombre No, y adoptó el nombre de Juan Anglicus. Con el tiempo habría ascendido dentro de la iglesia hasta ser elegida papa alrededor del siglo IX. no. Sin embargo, según la historia, su secreto fue descubierto de forma inesperada cuando dio a luz a un hijo No. durante una procesión en Roma. Después de este evento,
La historia afirma que su identidad fue revelada y que su pontificado terminó de forma trágica. ¿A quién se garchó? La Guardia Suiza Pontificia es el cuerpo militar encargado de proteger al Papa y al Vaticano. Fue fundada en el año 1506 por el Papa Julio II, quien solicitó soldados suizos para formar una guardia personal debido a la reputación que tenían como guerreros disciplinados y leales. Actualmente la Guardia Suiza sigue siendo uno de los ejércitos más pequeños del mundo, pero también uno de los más antiguos que aún se encuentran activos. Sus miembros deben cumplir requisitos muy específicos: ser ciudadanos suizos, católicos practicantes y haber completado entrenamiento militar en Suiza. Uno de los momentos más importantes para los nuevos guardias es el juramento oficial, que se realiza cada 6 de mayo en el Vaticano. Durante esta ceremonia, los soldados juran proteger al Papa, incluso con su propia vida. La fecha recuerda un evento ocurrido en 1527, cuando 147 guardias suizos murieron defendiendo al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma por tropas del emperador Carlos V. Mira. El Codex Vaticanus es uno de los manuscritos más antiguos y valiosos de la Biblia que existen en el mundo. Se cree que fue escrito alrededor de los años 325 y 350 después de Cristo, probablemente en el Imperio Romano de Oriente. Este manuscrito está escrito en griego antiguo y contiene gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su importancia radica en que es uno de los testimonios más antiguos del texto bíblico que se conserva hasta la actualidad. El Codex Vaticanus se encuentra guardado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde ha permanecido desde al menos el siglo XV. Debido a su enorme valor histórico y religioso, el acceso a este manuscrito ha sido durante mucho tiempo muy limitado, y solo ciertos investigadores han podido estudiarlo directamente. Lo que hace interesante a este documento es su antigüedad y su estado de conservación. El Gran Grimorio. El Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo, es uno de los libros de magia y ocultismo más famosos y temidos dentro de la tradición esotérica europea. Este texto comenzó a circular en Europa alrededor del siglo XVIII, aunque algunas leyendas aseguran que su origen sería mucho más antiguo. El Grimorio contiene supuestas instrucciones para realizar rituales mágicos, invocar espíritus y establecer contacto con entidades demoníacas. Entre los rituales más mencionados en el libro se encuentran invocaciones dirigidas a Lucifer y otros demonios, además de fórmulas que prometen obtener riqueza, poder o conocimiento oculto. A lo largo de los siglos, algunas historias afirmaron que este libro habría sido escrito por orden del Papa Honorio III en el siglo XIII, aunque los historiadores consideran que esta atribución no tiene pruebas reales. Debido a su contenido, el Gran Grimorio fue considerado peligroso por muchas autoridades religiosas y durante mucho tiempo circuló de forma clandestina. Mira. Uno de los papas más rodeados de leyendas oscuras fue Silvestre II, quien gobernó la Iglesia entre los años 999 y el año 1003. Su nombre real era Herberto de Aurillac, un erudito francés conocido por su enorme conocimiento en matemáticas, astronomía y ciencias que en aquella época eran poco comprendidas en Europa. Durante la Edad Media, su inteligencia y sus conocimientos avanzados despertaron sospechas entre muchas personas, y con el tiempo comenzaron a surgir rumores que afirmaban que había obtenido su sabiduría mediante un pacto con el diablo. Algunas historias medievales incluso decían que poseía una cabeza mecánica capaz de responder preguntas sobre el futuro. Estas historias se difundieron especialmente después de su muerte, cuando algunos cronistas mezclaron hechos reales con supersticiones de la época. En realidad, muchos historiadores consideran que Silvestre II fue simplemente un estudioso que introdujo conocimientos científicos provenientes del mundo árabe en Europa. Las profecías de San Malaquías son una serie de frases que supuestamente predicen a los futuros papas de la Iglesia Católica. Estas profecías se atribuyen a San Malaquías, un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XII. Según la tradición, en el año 1139, durante un viaje a Roma, Malaquías tuvo una visión en la que vio a muchos papas que gobernarían la Iglesia a lo largo de los siglos. Después de esa experiencia, se dice que escribió una lista con 112 frases cortas en latín, donde cada frase describiría a un papa mediante símbolos o pistas.
Sin embargo, este documento no apareció públicamente hasta 1595, cuando fue publicado por el monje benedictino Arnoldo Wion. Desde entonces, Arnoldo. muchas personas han intentado relacionar esas frases con papas reales de la historia. La última frase habla de un papa llamado Pedro el Romano, quien según la profecía gobernaría durante un periodo de grandes problemas antes de la destrucción de Roma. Aunque muchos historiadores creen que el texto fue creado siglos después de la muerte de Malaquías, las profecías siguen generando curiosidad cada vez que se elige un nuevo papa. Mira. A lo largo de la historia del Vaticano, han existido papas muy controvertidos, pero uno de los que más críticas ha recibido es Benedicto IX, quien gobernó durante el siglo XI. Nació alrededor del año 1012 y llegó al papado en 1032. Cuando tenía aproximadamente 20 años, gracias al poder político de su familia, los condes de Tusculum, que dominaban gran parte de Roma en esa época. Las crónicas medievales describen su pontificado como uno de los más escandalosos de la historia de la Iglesia, ¿Por qué? acusándolo de corrupción, de vender cargos dentro de la Iglesia y de llevar una vida considerada inmoral para un líder religioso. Su comportamiento provocó conflictos políticos y rebeliones en Este Roma, era el que hacía lo que incluso orgías, todo. llevó a que fuera expulsado de la ciudad en varias ocasiones. El episodio más sorprendente ocurrió en 1045, cuando decidió vender el papado a su propio padrino por dinero, quien después se convirtió en el Papa Gregorio VI. Este hecho convirtió a Benedicto IX en uno de los papas más polémicos y criticados en toda la historia del Vaticano. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas más debatidos sobre el Vaticano ha sido el papel del Papa Pío XII frente al Holocausto, el genocidio cometido por el régimen nazi contra millones de judíos en Europa. Durante muchos años, existió discusión sobre cuánto sabía realmente el Vaticano acerca de los crímenes cometidos por la Alemania nazi. Algunos historiadores creen que en 1942 el Vaticano recibió informes detallados sobre asesinatos masivos en campos de concentración. Una de estas informaciones provenía de un sacerdote jesuita alemán llamado Lothar Koenig, quien envió una carta describiendo ejecuciones diarias de judíos y polacos No. en el campo de concentración de Belzec. El debate histórico se centra en si el Papa Pío XII hizo lo suficiente para denunciar públicamente estos crímenes, o si prefirió mantener silencio para evitar represalias contra los católicos en territorios ocupados por los nazis. La pornocracia papal fue un periodo muy turbulento en la historia del Vaticano, que ocurrió Pornocracia. aproximadamente entre los años Pornocracia. 903 y 973. Durante esta época, el poder dentro del papado estuvo fuertemente influenciado por familias nobles de Roma, especialmente por mujeres pertenecientes a estas familias. Una de las figuras más conocidas de este periodo fue Marosia, una poderosa aristócrata romana que, según varios cronistas medievales, llegó a controlar la política del papado. Se dice que Marosia tuvo relaciones con varios líderes de la Iglesia y que A la utilizó su vez. influencia para colocar o destituir papas según sus intereses. ¡A la Durante ver! este tiempo el papado estuvo marcado por intrigas políticas, luchas de poder y acusaciones de corrupción. Algunos papas incluso fueron depuestos o asesinados como parte de estas Mirá vos, disputas la entre las pasaban élites romanas. bomba. Mirá vos. Bueno, ese fue el video. A mí me... O sea, a mí me quedó como... sabor a que faltaba más, ¿no es cierto? Como... No hay algo más... Buen video, buen video, buen video. Pero no hay como más lore. Algo más turbio, ¿no hay? Claro, como que faltaron cosas, pero ¿qué faltó? Pues tampoco voy a inventar. O sea, las que tiró se ve que son posta. Es que yo tenía entendido que había cosas más turbias. Ojo, el video que vimos está muy bueno. El video está muy bueno. El video está muy bueno. Las cosas que dice se ve que son posta, tipo que es más de información. Pero siento que puede haber cosas más turbias. Como, por ejemplo, bueno, las cosas de lo que encubre la Iglesia Católica, ¿no? No sé.
Ya había visto el caso de la niña, el caso del libro. De última, el martes que viene podemos ver la parte 2 de más secretos del Vaticano y buscar videos que capaz tengan más información. Hay más, ya en la biblioteca del Vaticano había muchas cosas. Claro, yo me acuerdo que había muchas cosas. Como que siento que faltó más secretos, más turbios capaz, ¿viste? Pero lo que podemos hacer es el martes que viene, el escalofrío martes que viene, en el Elfa Investiga hacemos Los Secretos del Vaticano parte 2 y vemos los dos videos de Dross. Vemos los dos, la parte 1 y la parte 2 de los videos de Dross sobre los secretos más oscuros del Vaticano. Podemos ver el martes que viene. Pues yo siento que faltaron cosas, siento que faltó llenar cosas acá. Había muchos papas turbios, incluso si mal no recuerdo, había un papa que se lo conocía por hacer orgías y tipo se conocía en la historia de la Iglesia del Vaticano que ese papa hacía orgías con mujeres, con chabones, con de todo, y medio que los de la iglesia se copaban. Que yo pensé que iba a contar esa historia, pero no la contó. O capaz nosotros nos aburrimos y empezamos a inventar, no lo sé. Bueno, vamos a preparar para el próximo escalofrimartes, vamos a preparar Secretos del Vaticano 1, 2 y los peores papas de la historia de Dross. Esos 3 videos vamos a ver el próximo Elfa Investiga. Vamos a hacer Teoría de los Secretos del Vaticano parte 2. Vamos a hacer, porque hay muchas cosas, siento que hay muchas cosas y siento que acá faltaron cosas. No se vio todo. Faltaron cosas. Ahora se lo voy a mandar a Fabri si me acuerdo,